vamos a estudiar la jugada alfil de 2 oponiéndose al jaque en b4. La jugada alfil de 2 es conocida también desde los tiempos del Greco. Es verdad que esta jugada no va a implicar el sacrificio de ningún peón, pero una vez que el blanco vio que el ataque greco, el ataque Möller, no ofrecía lo suficiente, se fue decantando por líneas más tranquilas, como esta, la de alfil de 2, una línea muy interesante para jugar con el blanco. Tras alfil de 2, el negro generalmente captura en d2. Otra opción es comer en e4. Parece que gana un peón, pero el blanco, con la táctica sobre el punto f7 y dama b3, puede recuperar inmediatamente el peón con la captura alfil por b4. Tras caballo por b4 no deberá hacer dama b3 directamente, porque el negro quedaría muy bien con el contragolpe típico de 5, sino que lo que deberá hacer es alfil por f7. Así obligará al rey negro a moverse y perder el enroque. Tras rey por f7, el jaque en b3 asegura la recaptura de la pieza. El negro tiene dos opciones, o bien la estándar d5, que veremos a continuación, o la interesante rey f8. Rey f8 es interesante porque aunque el blanco captura en b4 con jaque, con dama e7 el negro prácticamente fuerza al intercambio de damas, porque la dama negra se encuentra en rayos X con el rey blanco. Si el blanco rechaza el intercambio de damas, el jaque a la descubierta del caballo sería prácticamente ganador. Por eso, en la práctica, como decimos, dama por e7 es forzada, y tras rey por e7 el negro se asegura la entrada en un final donde tiene mejor estructura de peones. Eso sí, tiene un poco de peor desarrollo. Su rey se encuentra en el centro, circunstancia que el blanco aprovecha para sacarle partido. Con enroque intenta realizar un torre 1 que ganaría material, y el negro se debe oponer con torre 8. Tras torre 1 y rey f8, las fuerzas se encuentran niveladas y este final está más o menos igualado. Pero aparte de la interesante rey f8 contra dama b3, el negro tiene la más común d5. Ahora el blanco no debe comer inmediatamente en b4, porque entonces el negro se aseguraría un sencillo enroque artificial con torre f8 para meter el rey en g8, quedando con muy buen juego. Lo que debe hacer el blanco es aprovechar la circunstancia de que el rey se encuentra en una mala posición y dar un jaque intermedio en e5. Con este jaque se asegura que el rey tenga que buscar otra casilla. Si el rey se va hacia atrás, hacia g8 o a e8, entonces ya no podrá realizar ese enroque artificial que realizaba tras la captura directa en b4. Ahora con dama por b4 nos aseguraremos una ligera ventaja para el blanco, porque el negro, como decíamos, tendrá que solucionar todavía el problema de su torre. Por eso, el negro, si quiere aspirar a la igualdad, tendrá que complicar la partida con la fantástica rey e6. La idea es que tras dama por b4, el negro puede jugar c5, amenazando la dama negra, la dama blanca, y si se come el peón de c5, podemos comer el caballo sin ningún riesgo. El blanco, sin embargo, puede mantener la igualdad con la jugada dama a3 para controlar el jaque de la dama negra en a5. Fijémonos que a otra jugada, como por ejemplo dama b3, el jaque en a5 es extremadamente peligroso para el blanco, porque le obliga a mover el rey. Fijémonos que no se puede hacer ni caballo d2 ni caballo c3, porque se comería el peón de d4 generando múltiples amenazas. Como decíamos,
tras dama a3, la partida es extremadamente complicada, donde el rey negro en el centro requiere un especial manejo para mantener la partida equilibrada. Como vemos, comer al jaque en D2, comer en E4 puede complicar la partida. La partida más sencilla para el negro es comer en D2 directamente, a lo cual el blanco capturará caballo por D2. Ahora el negro vuelve a tener varias opciones, pero si se queda sin romper el centro, si juega cosas como D6, entonces el blanco se va a quedar con el pequeño centro, se va a quedar con un centro ideal y tendrá una ligera ventaja. Por eso el negro debe esmerarse en romper o quebrar ese centro ideal de las blancas. Y para ello tiene a su disposición dos jugadas, la natural y la más jugada D5, o la jugada que tampoco es mala y que ha empleado incluso Fischer alguna vez, como es caballo por E4. Contra Meznis en el 63, Fischer se alzó con la victoria con esta jugada. Es verdad que Meznis no jugó la correcta, pensó que con dama E2 podía aspirar a ganar material y no se dio cuenta que tras D5, lance típico en estas líneas, aunque el blanco come caballo por E4 y parece que amenaza la descubierta letal en F6 o en D6, el negro simplemente enroca, mantiene las amenazas sobre el alfil y el caballo que le aseguran la recuperación del peón y amenaza también incorporar la torre a la columna E molestando a las piezas blancas. Con esto el negro no solo iguala, sino que seguramente aparte de recuperar el material, queda con mejor estructura de peones. La jugada correcta contra caballo por E4 no es la que jugó Meznis, ni tampoco comer inmediatamente en E4, porque el negro recuperaría con la horquilla de 5. Aunque podamos jugar alfil de 3 manteniendo la igualdad de material, tras D por E4, alfil por E4, la estructura del negro es mejor. Fijémonos que el blanco tiene un peón dama aislado. Tras enroque y alfil G4, el negro comienza a presionar el punto débil de D4. Con esto no debemos estar contentos con blancas. La jugada que asegurará un buen juego para el blanco será la jugada D5, impidiendo a la vez la jugada D5 del negro. Se amenaza el caballo de C6 y a la vez se amenaza el caballo de E4. El negro debe comer en D2 y tras la captura dama por D2 escapar con su caballo. La casilla natural es a E7 y ahora el blanco tiene dos opciones muy razonables. Una, el sacrificio o la entrega o la jugada de bloqueo D6 típica en estas líneas y que ya hemos visto antes, con idea de que el alfil quede encerrado durante largo tiempo en su estructura, o la jugada más natural enroque. Recomendamos D6 y tras C por D6 o bien capturar dama por D6 o bien enrocar, y aunque el negro tiene dos peones de más, es fácil que el blanco los recupere. Como vemos, la jugada caballo por E4 es aceptable, pero la natural es el golpe D5. Con D5 se considera que el negro iguala. ¿Qué vamos a jugar aquí con blancas? Pues por supuesto capturaremos en D5. Ahora el negro debe capturar con el caballo. Si realiza el aparentemente bueno jaque en E7, lo que vamos a realizar es la fantástica rey F1. Estamos amenazando el caballo de C6 y fijémonos que la dama y el rey están en la misma columna. Vamos a tener amenazas con una posible torre E1 en la columna E. Ahora el caballo, por ejemplo, se va a B4
y tras el jaque en A4 hay que amenazar la dama blanca porque si no, como comentábamos antes, la jugada torre 1 se llevará material. Tras alfil D7, alfil B5 asegura una ventaja para el blanco prácticamente decisiva. Como vemos, la jugada dama E7 es sencillamente errónea. Tras rey F1, el blanco queda con material de más. La jugada correcta es caballo por D5, simplemente recuperando el peón central y aspirando a tener una mejor estructura de peones. Ahora el blanco debe jugar con cierta iniciativa, porque si no va a quedar bastante mal por su peón dama aislado. Existen dos alternativas interesantes para nosotros con blancas. Una, dama B3, poniendo un ojo sobre el caballo de D5 directamente. Es verdad que aquí el negro tiene una especie de tablas o de oferta de tablas tácita con caballo A5. Ahora deberemos dar un jaque en A4 si no queremos que nos cambien el valioso alfil de casillas blancas, y tras caballo C6 el negro está volviendo a amenazar caballo B6, que molesta nuevamente al alfil de casillas blancas. La mejor jugada seguramente es dama B3 y estaríamos en esas tablas con caballo A5. Si el blanco quiere seguir jugando, recomendamos la jugada enroque, y tras enroque dama C2. Si a dama B3 el negro se va con el caballo a E7, el blanco, aunque tiene un peón dama aislado, tiene cierta iniciativa. Y esto lo demostró Rosolimo en numerosas partidas, un especialista de esta variante. Vamos a ver la partida de Rosolimo contra Reisman del 67, una brillante victoria del blanco que resume muy bien los temas que tiene el blanco con este peón dama aislado. Tras enroque, el negro jugó la natural C6, apuntalando la casilla de 5. Rosolimo se apresuró, como en todo peón dama aislado, a activar sus piezas al máximo. Torre F1, también es muy natural la jugada A4. Fijémonos que el alfil de C8 tiene un problema todavía para desarrollarse, porque hay que estar pendientes del peón de B7. Torre F1, aprovechando que el rey se encuentra en el centro, y tras enroque, como decíamos, A4. A4 para evitar que el negro juegue B5. El negro tiene el problema del peón de B7 y busca el fianchetto para intentar desarrollar su alfil. El blanco, en este caso Rosolimo, hace caballo E5, buscando la táctica sobre el peón de C6. Fijémonos que se está amenazando comer el peón de C6 y luego el caballo de D5. Si jugara el blanco, directamente tendría el golpe caballo por C6, y tras caballo por C6, alfil por D5, seguramente lo deje con ventaja. De todas maneras, el negro tiene la jugada natural alfil B7. Y ahora Rosolimo siguió con la curiosa A5, buscando debilitar el flanco de dama enemigo. Su rival hizo torre C8 para evitar el golpe de A6, y tras caballo E4 el blanco vuelve a disponer muy activas sus piezas. Su rival hizo la natural dama C7 y tras A6 alfil A8 Rosolimo empezó a pasar las piezas para el flanco de rey. Dama H3 para empezar a crear amenazas. Fijémonos que el blanco puede empezar con jugadas como caballo G5 o alfil D3 a poner un ojo sobre la casilla F7. El rival de Rosolimo intentó reagrupar los caballos en el centro con caballo F4, amenazando la dama. Tras dama G4, situó el caballo de E en la casilla D5.
Fijémonos que el caballo de F4 está listo para situarse en E6. Y ahora Rosolimo inició el ataque final. Fijémonos que las blancas tienen todas las piezas situadas muy activas y en el flanco de rey. Incorpora una pieza más de una manera singular. La tercera línea se encuentra libre y la torre de A1 no está jugando. Con torre A3 se pone a jugar mirando hacia el flanco de rey. El rival de Rosolimo intentó cuestionar el peón dama aislado, pero tras alfil por D5, peón por D5, de repente la táctica surge sobre el enroque negro. Caballo F6 jaque y tras rey H8, Rosolimo hizo una de las jugadas que lo hicieron más famoso, una de las tácticas que pasó a todos los libros de miniaturas del ajedrez. Dama G6. La dama se sitúa en una casilla amenazada doblemente, pero es imposible de capturar so pena de recibir mate. Fijémonos que si se come H por G, por supuesto, la torre que decíamos en A3 se incorpora a H3 con un mate típico por la columna H. Si se come con el peón F, tras caballo G6 se vuelve a reproducir el mismo mate. Su rival intentó defender la casilla H7 con la jugada dama C2, pero Rosolimo hizo la tranquila torre H3, provocando que su rival abandonara inmediatamente. Fijémonos que tras F por G6 se recibe mate árabe en H7 y tras la captura de dama por, nuevamente con caballo por G6 y luego torre por H7, se vuelve a recibir mate. Como vemos, la línea con el peón dama aislado es interesante para el blanco, pero debe tener cierto cuidado. Si cambia muchas piezas, entrará en finales muy malos, ya que tiene peor estructura de peones. Entonces deberá jugar el blanco con cierta iniciativa. ¿Qué es lo que debe temer el blanco? Pues el blanco debe temer que el negro acabe jugando la siguiente constelación, que el negro pueda hacer cosas como enroque y situar sus piezas de la siguiente manera: el alfil en E6 o en B7, y así estaría muy bien el negro. Aparte de la jugada dama B3 contra caballo D5, tenemos otra interesante alternativa, la jugada enroque. Tras enroque negro, ahora caballo E5. Una jugada con la cual el mismo Capablanca se vio sorprendido en una sesión de simultáneas y acabó perdiendo con el bando negro. Parece que el blanco se deja el peón de D4. Fijémonos que si caballo por E5, simplemente el blanco hace D por E5 y el peón que estaba aislado deja de estarlo, mejorando su estructura de peones. Posiblemente la posición sea igualada. Si el negro come en D4, que parece que el blanco se ha dejado el peón, el blanco tiene preparado el siguiente truco: caballo B3. Podemos pensar que tras caballo por B3 el negro lo ha solucionado todo. Parece que el blanco tiene que capturar con la dama y ahora tras C6, como mucho el blanco intentará aspirar a recuperar el peón con jugadas como torre a D1. Pero la idea del blanco no es esa, sino que la idea del blanco es sacrificar la torre con la fantástica jugada alfil por D5. Curiosamente, con esta jugada el blanco está un poco mejor. Amenaza trucos en F7. Tras la captura caballo por A1, tiene el golpe alfil por F7. Fijémonos que no se puede comer torre por F7 porque la dama está tocada o en el aire y el blanco ganaría inmediatamente. El rey se tiene que ir a H8 y ahora el blanco con la sencilla dama H5 vuelve a renovar la amenaza de mate
en G6. Ahora el negro no tiene demasiadas jugadas. Fijémonos que no puede hacer torre por F7 so pena de perder la dama con un doble. No puede hacer jugadas como H6 porque entonces simplemente con la jugada torre D1, también una jugada de amenaza a la dama, el negro no tiene buena solución para salvar su torre de F8 de un doble decisivo. Contra la que hizo el mismo Capablanca, alfil F5, la sencilla dama por F5 hace que el blanco obtenga simplemente una ventaja de material. Parece que dama F6 podría salvarlo todo, pero viene el golpe caballo G6 y si de repente se come de peón, se vuelve a recibir mate seco en la columna H. La captura de dama puede parecer que salva tras alfil por, torre por y alfil por, pero vemos que el caballo de A1 está encerrado y aunque el negro intente perseguir el alfil se coloca defendido en E4 y la captura del caballo es ya ineludible, quedando el blanco con pieza de más y ventaja decisiva. Como vemos, la línea de caballo E5 es muy interesante y plantea un serio test al negro. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.